Bienvenidos chicos del primer año de secundaria al nuevo inicio de las actividades semanales dentro de lo que son las sesiones virtuales de la plataforma institucional. En esta oportunidad nosotros nos reencontramos para trabajar la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y en esta oportunidad vamos a intentar trabajar en esta semana lo siguiente. Vamos a reconocer causas, consecuencias de las problemáticas ambientales, territoriales y de la condición de cambio climático. Tres factores de las grandes culturas de la edad antigua. Dejamos atrás un poco lo que es la era de piedra o la edad de piedra con el paleolítico y el neolítico para entrar ya al siguiente proceso histórico conocido como la edad antigua, edad donde se desarrollan ya de manera más profunda las primeras civilizaciones, las primeras grandes culturas a nivel eh, histórico mundial. Todavía no vamos a entrar a lo que es eh, historia del Perú, pero eso no quiere decir que no se comparta, que no comentemos. Y en este propósito vamos a conocer en esta semana dos civilizaciones. Y es por eso que la actividad de esta semana tiene el siguiente título que es Reconocemos la gran civilización egipcia y mesopotámica. Primero, que es lo que más nos atañe, es justamente la civilización asiática. Eh, Asiática y africana se puede decir a partir de que en su proceso de extensión los egipcios llegarán a dominar cierta parte del Asia. Ya luego veremos un poco más profundo hacia qué hace específicamente esta referencia, pero sin adentrarnos más allá en los detalles, comenzamos ahora con lo que es la civilización. Es la civilización que crece a orillas del río Nilo, en la zona oriental o más oriental, en la zona más este del continente africano, del continente de África. Es colinda con el Mar Rojo, está muy cerca eh, del Mediterráneo, y a partir de aquí esta posibilidad de eh, ser un puente que conecte el África con Europa. Egipto va a ser un espacio, su cultura y su civilización van a ser unos espacios culturalmente hablando muy ricos, muy apropiados para comprender cómo, a pesar de estar en un nuevo proceso histórico, el ser humano sigue necesitando de la cercanía y la presencia del agua para realizar su desarrollo. Tal es el punto, como mencioné, ¿no? Tiene el río Nilo como el caudal principal que habilita o que mantiene o que mantuvo la civilización egipcia como nace en sus albores, en sus inicios. Hoy es un país constituido y es un país fuerte, estable, sólido económicamente hablando, quizás también por esto que estamos empezando a analizar ahora, ¿no? Pero eso no quita que esa organización actual eh, no haya tenido sus bases, su crecimiento, su apoyo en el contexto de las culturas nacientes, ¿no? Lo que nos quedábamos nosotros en el neolítico era justamente el avance de la agricultura, el avance de la ganadería, la aparición de la rueda, la necesidad de que los pobladores de la edad de piedra ya no estén en cuevas, ahora hagan asentamientos, va a dar paso justamente al origen y al nacimiento de culturas, de civilizaciones, y una de estas es justamente la ciudad o la región de Egipto. Eh, en su desarrollo, esta civilización egipcia va a tener dos partes o dos elementos, el Alto y el Bajo Egipto. Sobre todo, el Bajo Egipto se va a caracterizar a partir de
la creación arquitectónica de sus faraones, de las técnicas y las prácticas que estos utilizan para perpetuarse en el tiempo. Es anecdótico, es inusual encontrar en esta histórica o etapa del desarrollo histórico del ser humano una idea de trascendencia. Lo que encontramos más es una necesidad de solucionar el problema o vivir el presente y solucionar lo que se enfrenta. Pero eso no quiere decir que no haga prácticas futuribles como el hay. Hoy sigue habiendo población que desea o busca saber cuál es lo más cercano de éxito que tenga en su futuro y consulta chamanes, consulta el horóscopo, lo que se denomina como esoterismo, con ese afán de saber qué viene y saber cómo responder a eso que viene, porque como ya sabe qué es, piensa o cree que va a poder realizar y enfrentarlo mejor. Normalmente no es así. Normalmente el ser humano se enfrenta a situaciones críticas y a partir del enfrentamiento con la situación crítica nace una solución. Miremonos ahora, estamos en una situación crítica, en una situación mundial agobiante, estresante si se quiere decir, ¿no? Pero es importante o es vital entender que ahorita, en estos momentos, recién estamos enfrentando el problema. Algunos muy de buena manera, otros no tanto, y ustedes lo pueden corroborar en las noticias, pero justamente este saber afrontar y este no saber afrontar es una característica del ser humano desde la era del Neolítico. Es algo que no ha cambiado, a pesar de que hemos ya desarrollado 21 siglos o 20 siglos, si quieren, de lo que es este crecimiento como género, como ser vivo, pero aún así tenemos defectos, tenemos cuestiones que nos tocan superar poco a poco, pero que va a depender de la actitud y del enfrentamiento a los problemas. Sin un poco irnos por las ramas, ¿verdad? Eh, Volviendo a lo que es la civilización egipcia, y entendiendo esta división territorial, política del Alto y del Bajo Egipto, y decíamos que el Bajo Egipto era el que más arquitectónicamente y artísticamente se ha desarrollado, hay que entender que, eh, que la civilización egipcia haya tenido tanto éxito, más allá de tener la presencia del río Nilo en el centro del desarrollo de la cultura, no es más que trabajo y esfuerzo, eh, porque miren, eh, en lo que respecta a los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, que en el contexto de nosotros son los límites de un territorio, ¿no? O lo que divide a un territorio de otro, Egipto estaba rodeado por dos desiertos, por la afluencia del Mediterráneo y hacia el sur con más desierto. Entonces, eh, es una ciudad, es una civilización, es una cultura que nace del desierto y se adapta a él y a partir del agua y a partir de las actividades y un detalle fundamental que ahora nosotros no sabemos comprender. Los egipcios o las primeras culturas del género humano respetaban los ciclos de la naturaleza, valoraban justamente esa posibilidad de vida que les permitía el espacio geográfico. Tal es el punto que sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar, tal es el punto que sabían cuándo habían crecidas de río, cuándo no, y en todo momento se aprovechaba esa circunstancia. El desierto de Libia, el desierto de Nubia, el desierto arábigo y la naciente del río Nilo, que es afluentes del mar Mediterráneo, hacen de Egipto una civilización muy observable, hacen de Egipto una civilización muy eh, deseable por la avaricia o por
el afán del ser humano de querer poseer todo para él, de querer apropiarse de las cosas que no le pertenecen. Y vamos a ver que entre en la decadencia, entre el final de la cultura egipcia, este afán lo va a conseguir un emperador romano, que ya va a ser un punto aparte para seguir comentando y seguir conociendo la cultura y la civilización egipcia. En el arte, los egipcios mantienen la característica de la representación frontal de sus dibujos, sus pinturas, como vendría a ser la primera evidencia del neolítico y el paleolítico. Mantienen esto, pero ahora le dan un carácter simbólico, significativo. Todavía no aparece la escritura con ellos, vamos a ver luego con quién aparece la escritura, y por eso es que ya se habla de un periodo, como se ha denominado, de la Edad Antigua, ¿no? Pero sí que su arte, sí que sus aspectos culturales y sobre todo sus aspectos eh, de organización van a dar muchos ejemplos para lo que hoy en día vivimos y para lo que hoy en día nosotros conocemos como es controlar, administrar un espacio. Entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, el faraón no era escogido al azar, punto uno. Eh, el faraón tenía sus propios esclavos, ¿no? Y hay un sentido de la muerte muy presente. Y el egipcio, en general, entendía un siguiente criterio. El egipcio, a pesar de no ser un seguidor de un solo Dios, no, no es una persona eh, ligada a un Dios específico, no es una persona eh, ligada a un tipo de Dios que nosotros conozcamos, sino que es una persona politeísta, le reza lo que tiene al alcance. Y es otro rasgo, es otra característica que es heredada a los humanos a partir del periodo histórico anterior. Y es por eso, y repito, que les decía que denominarlo como la prehistoria es incorrecto. O sea, hay que hablar de la edad de piedra como una etapa de la historia y no como la prehistoria. Más o menos quiero que entiendan ese concepto y esa visualización de lo que vendría a ser la vida humana en sí, cómo va desarrollándose y cómo va surgiendo y adaptándose. Entonces, eh, este simbolismo, esta idea de que hay un más allá para los egipcios es representada en su técnica mortuoria, ¿no? La forma de enterrar a un egipcio es a través de lo que vamos a llamar en su primer momento una mastaba, para luego evolucionar y convertirse en una pirámide, ¿no? El proceso de momificación es un criterio cultural muy analizable, muy rico para poder comprender justamente ese criterio de que la vida más importante es la vida eterna y no la vida de la tierra. Y eso es fundamental desde los egipcios, que lo tienen muy en claro, que ellos se preocupan más por la vida eterna, por la vida con el tiempo de los dioses, que la vida del presente y de que la vida que ellos tienen en la tierra. Obviamente con sus matices positivos, negativos, eh, de lo que puede ser o esto no real, según algunos historiadores o no. El proceso de momificación es muy real. Muchos conocerán el caso de Tutankamón. Muchos quizás habrán visto alguna película de la momia, ya sea en su versión del 2000 o los 90 o la versión reciente, la versión remasterizada con Tom Cruise, ¿verdad? Pero ya esa percepción, ese concepto, incluso desde las películas que se cuentan, nos dan a entender justamente este valor de trascendencia que tiene el egipcio para poder realizar su día a día, su vida. Entonces, eh, esto, este proceso de momificación, esta cultura de querer llegar bien hacia la vida eterna, hay que ser
marcado y hay que ser muy loable para los egipcios. Sin extenderme más, para no cansarlos, eh, espero que sus dudas, espero que sus consultas me las hagan mediante la plataforma, mediante eh, el WhatsApp grupal de la sección, ¿no? O en la clase remota que vamos a tener. Nos vamos a ir encontrando, vamos a ir viendo poco a poco. Parece que la situación va mejorando mucho, pero sigamos obedeciendo lo del presidente, sigamos haciendo caso a sus recomendaciones y valoremos a las personas que tenemos cerca. No salgamos de casa y valoremos el tiempo que estamos compartiendo ahora. Yo me quedo en casa.